de anoche con el de Antenoche. Antenoche, exactamente. el Martes. del martes anterior. Son eventos separados. Ok. Don Marino, ¿cómo me le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, ojalá no se le dé que un temblor por día, ¿no? Perdón. Que no se nos dé por un temblor por día, por noche, digo. Bueno, siempre están ocurriendo, son decenas de sismos por día los que registramos y seguiremos sintiendo muchos sismos en el futuro como hemos sentido en el pasado. Ajá. Don Marino, el temblor de anoche que decimos ya, y lo han aclarado insistentemente, que no tiene nada que ver con el anterior, este dejó cuántos hasta el momento, si se tiene un reporte de réplicas directas de ese temblor de anoche. Sí, realmente estos sismos que ocurren dentro de la placa del Coco y a profundidades superiores a 50 kilómetros son eventos que por ese ambiente de confinamiento donde ocurren no tienden a tener una secuencia de réplicas importantes, algunos ni siquiera tienen réplicas. Entonces de este en particular no tenemos ninguna réplica, es característico precisamente por esa profundidad, son sismos cercanos a 60 kilómetros de profundidad y son rompimientos muy rápidos en la falla que no tienen, precisamente por ese confinamiento, esa presión en la que está sometida la falla, que no tiene posibilidad de propagarse. Ah, eso nos llama la atención, don Marino. Los tres con cara de mira, esperábamos que nos diera algún dato interesante. Sí. O de varias, ¿verdad? De las réplicas. Pero podemos explicar eso bien, don Marino. ¿Por qué razón el del miércoles en la noche sí, el del martes en la noche sí, tantas réplicas? Hablaban de ciento y tantas réplicas a cero del de ayer. Sí, en realidad las réplicas del sismo del martes no son tantas para un sismo de esa magnitud. Fue un sismo superior a 6 de magnitud y uno esperaría una secuencia de réplicas de más de una semana con centenas de sismos como réplicas. Y realmente para hacer una región como el Pacífico Central, en donde la falla es débil, cuando la falla es débil y hay un sismo fuerte, pues se propaga fácilmente la ruptura y hay muchas réplicas. En esas, sobre todo inclusive con estos sismos un poco más someros. La diferencia con sismos profundos, por ejemplo, sabemos la placa del Coco se mete por debajo de la placa del Caribe en el norte y por debajo de la placa de Panamá en el sur. Los sismos fuertes de subducción ocurren en el contacto entre las placas, pero dentro de la placa del Coco hay esfuerzos también, ya introducida dentro del manto, está sometida a deformaciones, la misma placa se dobla para poder entrar debajo de nuestro país, eso produce deformaciones, pero esas deformaciones ocurren a una profundidad en donde tiene 50 kilómetros de roca encima que hace que la falla esté muy confinada, entonces cuando se da la ruptura no hay posibilidad de que esa ruptura se propague por la falla porque las mismas condiciones de confinamiento evita esta propagación. Claro. Y esto es algo que hemos venido documentando y aprendiendo precisamente porque hay una red de monitoreo muy densa en el país con capacidad para registrar sismos muy pequeños para poder determinar el comportamiento de las fallas y eso es parte de lo que aporta este sistema de monitoreo. No sé si fue usted, don Marino, que algún día nos dijo, se lo escuché a un experto diciendo que gracias a Dios que ocurren estos temblores constantes, porque eso que usted nos muestra en la televisión, don Marino, cuando está hablando de esto para quien va en radio, don Marino mientras habla, está haciéndolo con las manos, la muestra de las capas metiéndose una debajo de otra. Que esos temblores ocurren, gracias a Dios digo, porque si no ocurrieran, se acumula demasiada energía y eso soportaría después un terremoto mucho más grande. Es así, ¿verdad? Pues realmente no en la gran mayoría de las fallas, porque cuando una falla es fuerte y libera energía con terremotos grandes, solo esos terremotos grandes son los que contribuyen. Por ejemplo, en una región como la península de Osa o la península de Nicoya, la falla, el contacto entre las placas bajo esas penínsulas es un contacto muy fuerte, se acopla por décadas. Entonces pueden ocurrir 100 sismos de magnitud 5 por debajo de la península de Nicoya, que eso no contribuye realmente con la liberación. La liberación se da solo en esos eventos grandes. En fallas débiles, por ejemplo, en el Pacífico Central está temblando constantemente.
pero aún así, todos esos sismos que podemos registrar en el Pacífico Central no suman ni siquiera el 20% de lo que es el acoplamiento o la convergencia entre las placas. Hay un 80% que se da en forma asísmica, completamente asísmica, está deslizando constantemente y ni siquiera produce temblores. Entonces, en fallas bien acopladas que presentan ciclos sísmicos bien definidos, los sismos de magnitud moderada o pequeños no contribuyen realmente a la liberación de energía. Son muy importantes porque nos dan información sobre la geometría de la falla y el comportamiento de la falla, pero no contribuyen a la liberación del deslizamiento que se ha acumulado por décadas. Claro, y tampoco es que libere un poco esa energía de lo que se había anunciado hace algunos años, bueno, tampoco tantos años, en el sentido de que estamos ante la posibilidad de un megaterremoto o un sismo mucho más grande en esa zona de Nicoya. Bueno, ahora no es Nicoya realmente y Costa Rica no tiene potencial para megaterremotos. Megaterremotos son sismos de magnitud mayor que 9. Nosotros ni siquiera podemos producir un sismo de magnitud 8, no tenemos las fallas tan grandes ni siquiera para producir un sismo de magnitud 8, pero sí conocemos las zonas que se acoplan. En este momento Osa, bajo la península de Osa, está acoplada, tiene potencial para generar un terremoto y lo va a generar en el futuro cercano, un sismo con magnitud entre 7.4 y entre 7.2 y 7.4. El sismo tiene que ocurrir porque se ha acumulado deslizamiento por 4 décadas y está prácticamente listo para deslizar. No podemos decir cuándo va a ser, por eso esto no es una predicción, es una anticipación. Conocemos el área de ruptura que va a tener este terremoto y qué tan grande va a ser, pero no podemos decir cuándo es. Don Marino, y pues el tema de volcanes que han estado activos recientemente, que el Rincón de la Vieja, que el Turrialba, que el Poás, ¿y estos dos sismos podrán tener alguna relación? Están relacionadas por el proceso. O sea, la actividad volcánica prácticamente en todo el Circunpacífico es generada por este proceso de subducción. Es una placa oceánica que se penetra por debajo de un continente, entra al manto. Esa placa oceánica, cuando llega a profundidades del orden de 80 kilómetros, libera agua. Hay transformaciones en la composición y la estructura cristalina de los minerales. Esa agua entra al manto y funde el manto. Entonces el manto, que está parcialmente fundido, es más liviano, asciende a la superficie y forma estas cadenas de volcanes. Entonces está asociado al proceso. Sin embargo, en el corto plazo no hay una relación. No es que porque hay un sismo de subducción va a haber una erupción volcánica, o porque un volcán así está haciendo erupción va a haber un terremoto en la zona de subducción. La correlación temporal en el corto plazo no es así, al menos que haya un sismo muy grande de subducción que libere esfuerzos compresivos en el arco volcánico y esa liberación de esfuerzos compresivos haga que ascienda magma a la superficie y genere una erupción volcánica que se ha documentado en varias ocasiones. Él es Marino Proti de Lopsicoria esta mañana, dándonos todas estas luces que obviamente son preguntas que surgen después de 2 temblores como los que hemos sentido, y obviamente la explicación también en torno a cómo es que ocurren estas cosas en esta zona del continente. Don Marino, un abrazo, muchas gracias y feliz día. Con mucho gusto. Que me la vaya muy bien. Don Marino Proti. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Mariana.